Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y durante esta semana, que ya estamos avanzando bastante, tenemos un tema muy interesante que es un camino aún más excelente. Así que pues hemos visto este camino. Este camino nos lleva a una manifestación que nosotros podemos comprender en esta vida, que es el amor de Dios, y también esa manifestación que se proyecta de nosotros hacia nuestros prójimos, que es el amar a nuestros prójimos. Pero ahora quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios para que recordemos el texto que estamos aprendiendo y que ya venimos pues memorizando. Se encuentra en el libro de Romanos capítulo 13 y allí leemos el verso 8 y el verso número 10, el cual nos dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración para entender las cosas que hemos de estudiar ahora. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos en esta hora pedir que su bendición nos acompañe y queremos agradecer por todas sus bendiciones manifestadas. Pedimos que nos ayude, pedimos que nos guarde, y que al estudiar su palabra podamos comprender su voluntad y que al conocer esa voluntad podamos también vivir de acuerdo a lo que aprendemos. Quede con nosotros, denos su buen espíritu, ayúdenos a entender lo que vamos a leer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva este título que es la condición esencial para el ministerio. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué otra pregunta fue hecha por Cristo a Pedro antes de reincorporarlo al ministerio? Muy bien, recuerda que Pedro erró por un tiempo, muy bien, un lapso corto, pero erró. Pero antes de reincorporarlo, ¿qué pregunta le fue hecha? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Juan, en el capítulo 21 y los versos 15 hasta el verso 17. Y ahí leemos de esta manera. Cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió Jesús a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Muy interesante que para reincorporarlo de nuevo le pregunta una cosa muy importante y muy simple a primera vista, pero muy importante. Es si tenía amor por él. ¿Nos damos cuenta? Y Pedro dijo sí, que sí le amaba. Pero se quedó triste en la tercera ocasión que le preguntan. Dijo: tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Por qué estas preguntas? ¿Por qué preguntar tanto si le ama de verdad? Vamos a tratar de entender esto en el espíritu de profecía. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice:
Cristo mencionó a Pedro solamente una condición de servicio. ¿Me amas? Esa es la calificación indispensable. Aunque Pedro poseyera todas las otras, sin el amor de Cristo no podía ser un fiel pastor del rebaño de Dios. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, el fervor son esenciales en la buena obra. Pero sin el amor de Cristo en el corazón, la obra del ministro cristiano es un fracaso. Muy bien, esto es amar a Jesús, es importante. Para entrar entonces, todo lo demás te va a ayudar hasta cierto aspecto, pero si no amas a Jesús, no funciona. Lo más importante aquí es amar a Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso que la pregunta que se le hizo no es si había entendido las doctrinas, si creía en él como el Mesías. Nada de esto es si realmente le amaba. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ver qué más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El amor de Cristo no es una emoción intermitente. No le puedo amar hoy y después ya no. Dice así. Sino un principio viviente, el cual se manifestará como poder permanente en el corazón. Si el carácter y el comportamiento del pastor es una ejemplificación de la verdad que defiende, el Señor pondrá el sello de su aprobación sobre su obra. El pastor y las ovejas llegarán a ser uno, unidos por su común esperanza en Cristo. Que es lo que tiene que haber en ambas partes, en el pastor y los que son liderados por el pastor. Tiene que haber amor, amor a Jesús. Tenemos que amar a Cristo. Si no le amamos, entonces estaremos en dos lugares diferentes. Uno amará a Jesús y el otro no. Y no hay amistad en estas cosas, sino hay enemistad. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos claros? Porque la característica más importante o más esencial para el ministerio es el amor hacia Cristo. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Por qué Cristo repitió 3 veces la misma pregunta a Pedro? Era la misma, la respuesta era una. Pero ¿por qué la repitió 3 veces? Vamos a tratar de entender lo que nos dice la palabra de Dios sobre este asunto. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Juan, capítulo 13, verso 36 al verso 38. Y ahí leemos así. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Respondió Jesús, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Preguntó Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Respondió Jesús, ¿tu vida pondrás por mí? Te aseguro que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Aquí hay una cosa importante. Pedro estaba dispuesto a ir con él hasta la muerte, dijo él. Mi vida voy a poner por ti. Dijo, pero antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Aquí tenemos el porqué. Pero no es el todo. Vamos a ver qué más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 18. Y ahí vamos a leer el verso 17 y después el verso 25 al verso 27. Muy bien, vamos a leerlo y vamos a ver cómo nos dice allí. Entonces, la portera preguntó a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él respondió, no soy. Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó diciendo, no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida el gallo cantó. Jesús ya le había advertido a Pedro que le negaría 3 veces. Muy bien. Aquí porque le preguntó 3 veces si le amaba. Porque en esas 3 veces parece que no le amaba. Por eso que le pregunta. ¿Te das cuenta? Pero vamos a dejar que
el Espíritu de Profecía nos hable un poco más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el Deseo de todas las Gentes, en la página 752 y página 753, y nos dice así. 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor, y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta como una saeta armada de púas que penetrase en su herido corazón. La razón por la que Jesús pregunta 3 veces es porque él negó 3 veces a Jesús y ahora necesitaba 3 veces la seguridad de que realmente amaba a Jesús. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más para aprender, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso. Muy bien. Entonces, él había dicho ciertas cosas en frente de todos y ahora en frente de todos él tenía que responder delante de ellos, porque él se había mostrado muy fuerte que él iba a ser y iba a ser aquí y allá, pero ahora él mostraba que realmente amaba a Jesús, que estaba arrepentido. Muy bien. Y ahora estaba dispuesto a decir diferente. Ya no era aquella presunción que hacía antes. Era totalmente diferente y los discípulos lo estaban contemplando, lo estaban viendo también. Pero todavía vamos a aprender un poco más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Pedro era naturalmente audaz e impulsivo, y Satanás se había valido de estas características para vencerle. Precisamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Jesús ya le había advertido. Y el ser audaz, intrépido, el no tener miedo, el hacer las cosas, parecen cosas buenas, pero Satanás también las puede usar para el mal. Muy bien. Y en este momento usó a Pedro en estas cosas. Pero Jesús le había advertido que Satanás le había pedido por nombre para zarandearlo. Y Jesús había rogado por él, pero Pedro no había rogado por sí mismo. No se conocía completamente. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver qué más todavía. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Había llegado ese momento y era evidente la transformación realizada en Pedro. Las preguntas tan apremiantes por las cuales el Señor le había probado no habían arrancado una sola respuesta impetuosa o vanidosa. Y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro estaba mejor preparado que nunca antes para actuar como pastor del rebaño. ¿Te das cuenta? Esto es, Pedro había experimentado el dolor de haber negado a Jesús. Y ahora estaba en una posición donde él sabía que algunos otros podían pasar por esto mismo y él podría también comprenderlos. Cuando no entendemos esto, cuando nosotros no sabemos esto, podemos juzgar las cosas diferente. Pero cuando hemos pasado por esa misma fase, podemos también nosotros tener misericordia y compasión por aquellos que cometen errores. ¿Te das cuenta? Podemos tener la misma paciencia. Ahora él tenía un corazón humillado. Su respuesta no era impetuosa, no era sin pensar. Su respuesta es: Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. ¿Te das cuenta? A veces pasaremos por esa experiencia. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente, bajo el impulso del momento. Siempre estaba listo para corregir a los demás, para expresar su opinión, antes de tener una comprensión clara de sí mismo o de lo que tenía que decir. Pero el Pedro convertido era muy diferente. Conservaba su fervor anterior, pero la gracia de Cristo regía su celo. Muchas veces podemos ser impetuosos, podemos ser celosos en las cosas. Si ahora tengo que pararme y decir, ahora tengo que hacer aquí. Pero cuando nos convertimos, cuando nosotros pasamos por esa experiencia, cuando somos humillados delante de Dios y aceptamos la humillación delante de Dios, entonces nosotros ahora podemos tener el mismo entusiasmo, el mismo ánimo, pero ahora Dios es el que controla nuestra vida y Él es el que nos guía para hacer su propia voluntad. ¿Te das cuenta? Es un Pedro transformado totalmente. Una pregunta muy importante: si amamos a Dios completamente y sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, en esta hora queremos agradecer por la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, nos pueda ayudar, que podamos comprender las cosas que hemos leído y que si hemos manifestado un celo, una devoción que no ha sido santificada, queremos pedir que nos ayude para que Jesús pueda controlar nuestras vidas, podamos comprender su voluntad y podamos, así como Pedro, estar preparados para ministrar a otros. Guárdenos aquí, bendiga a los que nos ven y nos escuchan, ayúdenos a cada una de nuestras luchas y dificultades y denos su buen espíritu para el día de hoy. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.